Buenos días, hermanos de la Iglesia Reformada, siervos de Jesucristo, y todos los que nos acompañan esta mañana durante nuestra escuela dominical. Nos encontramos estudiando la Confesión de Fe de 1689. El capítulo que estamos viendo es el capítulo 26 de la Iglesia. El párrafo que nos corresponde estudiar en esta ocasión es el párrafo número 7. Pero antes de comenzar a estudiar, por favor, acompáñenme a orar para que el Señor bendiga esta enseñanza. Santo Dios nuestro, te damos gracias en esta mañana que podemos aprender de tu palabra por este medio. Señor, te agradecemos por todo este tiempo que tú has utilizado la internet para que nosotros podamos ser nutridos por tu palabra. Señor, en esta mañana que vamos a hablar sobre la iglesia, te pedimos que nos ayudes a tener una correcta comprensión de lo que es la iglesia. ¿Cómo debe de ser una iglesia bíblica? ¿De dónde es que proviene la autoridad de la iglesia? Señor, ayuda a los miembros de esta iglesia a poder comprender, pero no solamente a comprender, sino a poder recibir el mensaje de esta mañana, esta enseñanza, que puedan ellos ver cómo es que tú has constituido pastores, Señor, para dirigir tu iglesia, y también la responsabilidad que tienen los miembros de la iglesia de atender al llamado que tú haces por medio de tus pastores. Señor, también que ayudes a los pastores y maestros a comprender la gran responsabilidad que es predicar tu palabra y dirigir a tu iglesia bíblicamente. Ayúdanos, por favor, Señor. Dame sabiduría en esta mañana para poder enseñar a tu pueblo. Te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor, Cristo Jesús. Amén. Pasemos a dar lectura al párrafo que nos corresponde estudiar esta mañana. Dice de la siguiente manera: a cada una de estas iglesias, así reunidas, el Señor, conforme a su voluntad declarada en su palabra, ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para realizar el orden en la adoración y en la disciplina que Él ha instituido, para que lo guarden juntamente con mandatos y reglas para el ejercicio propio y correcto y la ejecución del mencionado poder. El párrafo que vamos a estudiar esta mañana lo vamos a desarrollar por medio del siguiente bosquejo bajo el título La autoridad de la iglesia. El primer punto en nuestro bosquejo es el siguiente: la fuente de la autoridad de la iglesia. En segundo lugar, la instrumentalidad de la iglesia. Y en tercer lugar, la comisión de la iglesia. Antes de ir a nuestro primer punto, necesitamos hablar un poco del trasfondo para tener una mejor comprensión del desarrollo de la doctrina de la iglesia que hace la Confesión de Fe de Londres. Desde sus comienzos, la Reforma Protestante encontró una tremenda oposición por parte de la institución eclesiástica en función durante aquellos años. Lo que conocemos en nuestros días como Reforma Protestante no fue un movimiento organizado con el propósito de derrocar a la Iglesia Católica. La Reforma tampoco se dio como un grupo de revoltosos que buscaban formar una nueva iglesia o crear un movimiento popular. Contrariamente, la Reforma surgió como una pregunta a la iglesia ya establecida: ¿es eso lo que dicen las Sagradas Escrituras? Se han hecho distintas pinturas de lo que fue la Reforma Protestante. Algunos hacen mucho énfasis en ella, al punto que llevan su celo por el movimiento al fanatismo, perdiendo el enfoque que tuvo la Reforma como tal. Otros sienten fastidio de solo escuchar la palabra Reforma, pero no estudian la importancia y el trasfondo de la Reforma. Este rechazo es generalmente una respuesta al fanatismo. Un tercer cuadro es de aquellos que pintan a los reformadores como herejes y traidores. Pero la correcta manera de ver la Reforma es observando el legado que ellos nos han dejado. La Reforma Protestante apareció en un momento clave de la historia. La Iglesia se encontraba edificada mayormente en la tradición que en la Biblia. Juntamente a la Reforma estaba surgiendo el Renacimiento, el cual se enfocaría en el hombre como el centro de todas las cosas y se haría a un lado la teología. Pero en medio de estos dos gigantes, como un David cansado de oír las blasfemias de Goliat, el gigante de los filisteos, contra Jehová, el rey de los ejércitos,
se hizo presente la Reforma. La voz que clamaba: volvamos al Dios de Israel, volvámonos a la voz del Dios nuestro, volvámonos a su palabra. El legado de la Reforma a la Iglesia fue el llamado de volvernos a las Escrituras, lo cual la Iglesia Católica había abandonado hace bastantes años. Este llamado al retorno a la Sagrada Biblia es notable en el desarrollo de la Confesión de Fe de Londres de 1689, una confesión que fue a la palabra para tener una mirada correcta de lo que es la Iglesia, del único Dios verdadero, del hombre, de la caída, de Cristo el Salvador y sobre la redención de los pecadores. El legado de la Reforma fue un reenfoque de la estructura de la Iglesia, un reenfoque que no veía al Papa ni a ningún concilio como la máxima autoridad, sino que reconocía la verdadera fuente de autoridad de la Iglesia, el cual es Cristo, quien gobierna a su Iglesia por medio de su palabra. Dando comienzo ahora a nuestro primer punto, nos es preciso hablar de la fuente de la autoridad de la Iglesia. ¿De dónde surge la autoridad de la Iglesia? Nuestro párrafo comienza haciendo una distinción inicial a cada una de estas iglesias así reunidas. Las iglesias aquí mencionadas son la iglesia que hemos estado explicando en clases anteriores, es decir, la asamblea de los santos. Este concepto de iglesia que hemos estado estudiando es muy distinto a la estructura jerárquica que estaba en función en aquel periodo. El sistema jerárquico que había sustituido el significado real de la palabra iglesia y que había cambiado su tarea fundamental por intereses humanos. Por eso, en esta clase haremos distinción entre la iglesia y la verdadera iglesia. La iglesia hasta el siglo XV gozaba de gran poderío. Había sido un agente clave en la coronación de reyes, un aliado estratégico en batallas importantes y también un vínculo idóneo para la unión nacional. Se podría decir que la iglesia llegó a un punto en que malinterpretó su función e incluso suplantó el puesto de la autoridad. La idea, fuera de la iglesia no hay salvación, era el mensaje que se predicaba en esa época. Los reyes querían su amistad y el pueblo temía el oponerse a ella y recibir la excomulgación. Sin embargo, el sistema eclesiástico se encontraba pasando a través de una gran decadencia. La inmoralidad y la falta de preparación teológica hacían que su autoridad fuera cada vez más cuestionada. Pero aún en ese estado, continuaba poseyendo una autoridad importante. Un ejemplo del remanente de poder poseído por la Iglesia puede ser visto en eventos como la Inquisición. El poder del sistema jerárquico se había extendido sobre las diversas áreas de la vida, como el hogar, el trabajo, la política, y al realizar esto se estaba desviando de la comisión dada por el Señor a su iglesia y suplantando a su vez el lugar de Dios, su autoridad y su poder. ¿Cómo? Llamando al Papa el vicario de Cristo, tratando de llevar a cabo la obra del Espíritu y cambiando la paga por el pecado por el sistema sacramental. La idea de la iglesia como autoridad frente a la inmoralidad no eran compatibles, y ese es precisamente el trasfondo en el que se desenvuelve la confesión de fe. ¿Cómo podría ser la iglesia la autoridad cuando ella misma no se somete a sus propias normas? Esto llevó a los escritores de la confesión a la cuestión: ¿de dónde surge la autoridad de la iglesia? La respuesta proporcionada por los escritores distaba de la respuesta católica. Ellos no veían la autoridad en el Papa, no veían la autoridad en la tradición, tampoco en un concilio. El mensaje que ellos proclamaban era que la autoridad sobre la iglesia es el Señor Jesucristo. Pero, ¿de dónde surge esta idea? Podrán preguntarse ustedes. Hay quienes piensan que los que promovían esta enseñanza eran un grupo de hombres que buscaban ganar popularidad y hacerse de los bienes de la gente. Pero esta idea es totalmente errada, porque este es el mensaje que el diablo quiere destruir, el mensaje de Cristo como Rey. La imagen de Cristo como la autoridad de la iglesia es una enseñanza propia de la palabra de Dios.
Acompáñenme a Efesios 1, 21 al 22. Dice así: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Aquí nosotros vemos la autoridad de Cristo sobre la creación, sobre todas las criaturas, pero en un sentido especial sobre su iglesia. Esto es reafirmado en 1 Corintios 11:3, donde dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. En este pasaje vemos el sistema de la economía de Dios, donde el Padre es sobre el Hijo, no de manera esencial, o mejor dicho, no que el Hijo y el Padre sean dioses distintos y uno sea mayor al otro, sino en cuanto a la función, a la economía de la redención. El Padre y el Hijo desarrollan un rol distinto con el mismo propósito, la gloria del Dios Trino. Sin embargo, esta economía es retratada en la vida de la iglesia, puesto que el pasaje también nos muestra la autoridad de Cristo sobre los varones de la iglesia, y a los varones como la autoridad de las mujeres, con un propósito, la gloria del Dios Trino. Entonces, este pasaje muestra en primer lugar a Dios como autoridad suprema de la iglesia y el establecimiento de un sistema funcional para la iglesia donde los varones son la autoridad de la mujer y responsables de su santificación bajo su suprema autoridad, la cual es Cristo. También nos es necesario ver Efesios 5:23, donde dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Aquí vemos nuevamente el énfasis de Cristo como autoridad de la iglesia. También se nos menciona nuevamente al varón como autoridad de la mujer. Pero esta autoridad no debe de ser equivocada o llevada en distinta dirección al modelo que Cristo nos muestra para con su iglesia. Todos estos pasajes nos muestran la autoridad de Cristo sobre su iglesia y a la vez que el Señor ha establecido un orden en su iglesia para su correcto funcionamiento y edificación. Además de esto, también nos es necesario considerar que todas las bendiciones, todos aquellos bienes de los que participa la iglesia, la diversidad de dones, el conocimiento, la sabiduría, no surgen de sí misma, sino que surgen de su cabeza, la cual es Cristo. En Él es donde todo el cuerpo se nutre y crece con el crecimiento que da Dios. Como dice el apóstol Juan, el Padre le ha dado la autoridad al Hijo de juzgar y de dar vida. La autoridad que gobierna la verdadera iglesia es el Señor Jesús. Él es la autoridad sobre la iglesia. Cristo es tanto la fuente de vida como el legislador de la iglesia. Él fue el designado por Dios, el unigénito del Padre, para llevar a cabo su voluntad, el primogénito de los muertos, para llevar a los hijos de Dios a la gloria, haciendo expiación por ellos, pagando por sus pecados y resucitando para garantizar su vida al lado de Él por toda la eternidad. Pero no solo esto, Cristo es también el gran maestro de la iglesia, como nos enseña Juan 13:13. Concluyendo este primer punto, ya hemos visto que el Señor Jesús, y no un hombre, es la suprema autoridad de la iglesia y también la fuente de la autoridad de la cual goza la iglesia. Por lo cual, descartamos la idea de la iglesia como fuente de la autoridad, al igual que al Papa como la suprema autoridad de la iglesia o cualquier concilio. Pero ahora nos es necesario ver cuál es la relación de la autoridad con la verdadera iglesia. Nuestro segundo punto dice así: la instrumentalidad de la iglesia. ¿Cuál es la relación entre la iglesia y su autoridad? Vayamos al texto. A cada una de estas iglesias así reunidas, el Señor, conforme a su voluntad declarada en su palabra, ha dado todo el poder y autoridad. En este respecto nos es necesario mencionar, en primer lugar, cómo nuestro Señor ejerce su autoridad en la iglesia. Cristo gobierna su iglesia por medio de su Espíritu y por medio de su palabra. Su Espíritu es quien opera en la iglesia, quien coordina,
quien direcciona, quien capacita e instruye para el culto de adoración, para la predicación, para la disciplina. Ahora, no estamos diciendo que no existe la necesidad de ministros, sino estamos mencionando que los ministros son los instrumentos capacitados por el Espíritu de Dios para ejercer la tarea de instruir al pueblo de Dios. Los ministros son el instrumento usado por Dios, pero Cristo no se ha quitado de medio y ha transferido su autoridad a ellos. Claro que no, sino que Cristo es quien gobierna aún sobre ellos. La administración y la autoridad que ellos ejercen es derivada del Señor, pero jamás es separada o aislada del Señor. Como dice Efesios 4:11, y Él, note el pronombre, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El Señor Jesús es quien ordena a los pastores y maestros para ejercer el ministerio, los coloca como autoridad sobre la iglesia y ha de pedir cuenta a todos sus siervos de cómo dirigen a su rebaño. En el ejercicio de la autoridad, los ministros están sujetos a la autoridad de Cristo, a la autoridad expresada en su palabra, y el mismo Señor será quien dará tanto a los fieles como a los infieles su debida recompensa, como enseña Mateo 25:28. A unos dará más y a otros quitará aún lo que tienen. Los ministros capacitados por Dios son el instrumento que vela por la santidad de la iglesia, con la autoridad conferida por Cristo, pero aún ellos mismos están bajo la autoridad del Señor y han de rendir cuentas por el rebaño. Su autoridad es la de velar que el rebaño siga las enseñanzas de Cristo. Hermanos, no sé si ustedes están entendiendo lo que les estoy hablando, pero ¿pueden ustedes ver la gran responsabilidad de los ministros, de los pastores y de los maestros? La gran responsabilidad de enseñar la palabra fielmente, la gran responsabilidad que tienen ustedes como miembros de la iglesia de atender a la exhortación, de atender al llamado de Dios para nuestras vidas. El cristiano no es un simple oyente, el cristiano es un instrumento de Dios separado del mundo y de sus deseos, llamado para vivir de una manera distinta, para la gloria de Dios, una vida distinta de servicio, de obediencia, de amor a Dios y a su pueblo. Hermanos, por favor pongan atención a lo que les estoy diciendo. Estas no son palabras, es el llamado de Dios a su iglesia, es el llamado de Dios a su pueblo de dejar la negligencia, la pereza y abandonar el pecado. Dejemos el pecado y sigamos a Dios, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Seamos instrumentos útiles, lámparas que alumbren en un mundo lleno de tinieblas, no con luz propia, sino con la luz de la gloria de Cristo que mora en nuestros corazones. Vayamos ahora a nuestro tercer punto, la comisión de la iglesia. ¿Cuáles son las áreas donde la iglesia debe ejercer autoridad? Dice el texto, ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para realizar el orden en la adoración y en la disciplina que Él ha instituido para que lo aguarden. El gran error de la Iglesia Católica fue equivocarse en la comisión que le había sido asignada. Se dejaron llevar por la sed de poder y los intereses económicos y abandonaron el llamado a la predicación del Evangelio y la edificación de los miembros del cuerpo, los creyentes. Cambiaron el ocuparse en el pastoreo y cuidado de los miembros, el visitar a los enfermos, la consejería, la exhortación, la comunión con los santos y lo sustituyeron por el sistema sacramental. La tarea de los ministros no es ofrecer expiación por el pecado de los miembros. La propiciación ya ha sido efectuada por nuestro Señor Jesucristo. La tarea del pastor y ministro es mostrar al pueblo de Dios lo que Dios ha hecho para perdonar a los pecadores y el llamado de Dios de creer en el Señor Jesucristo y arrepentirse de los pecados. La comisión dada a los ministros es predicar el Evangelio, el mensaje que condena al mundo por los pecados, pero que señala el único camino a Dios. Ese camino que no es del hombre hacia Dios, sino de Dios hacia el hombre.
el camino del único Salvador, nuestro Señor Jesucristo, el único que lava al pecador de todos sus pecados y lo lleva a paz con Dios, gracias a su obediencia perfecta, al derramamiento de su sangre bajo la ira de Dios por nuestros pecados, y gracias a su resurrección e intercesión que hace por todos nosotros en los cielos. Gracias a Dios por Cristo. Además, el pastor debe pastorear al rebaño por medio de la palabra, para que así la palabra implantada en sus corazones por la obra del Espíritu Santo dé buen fruto, fruto de edificación para la iglesia, de manera que el poder y la autoridad dada por Dios a la iglesia es a su iglesia como un todo, a la verdadera iglesia, y en un sentido necesario y establecido por el Señor a sus ministros para la instrucción y cuidado del rebaño, para velar por la sana doctrina, el culto y la disciplina, dotados con sabiduría para comprender, enseñar, aplicar la palabra y los mandamientos del Señor. Sin embargo, esta autoridad no es como el retrato de la iglesia medieval, donde se hacía separación entre el clero y los laicos, donde el clero estaba tan distanciado de los laicos que se podría decir que eran distintos y los unos eran superiores a los otros. Pero en la iglesia de Cristo todos son un cuerpo, dotados con distintos dones para la edificación común de la iglesia y para el testimonio al mundo. Los ministros tienen dones dados por el Señor para guiar y cuidar al rebaño, pero delante del Señor todos, tanto los ministros como los miembros, son justificados bajo la misma base, la justicia de Cristo. A los pastores les han sido dados dones temporales para el cuidado del rebaño, pero en la eternidad tanto los unos como los otros serán pastoreados por el gran pastor. Como dice Jeremías 31:34, no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos lo conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. Ahora, otro asunto que debemos mencionar es que esta autoridad solo es otorgada a las iglesias constituidas bíblicamente, solo a las verdaderas iglesias, en las iglesias que siguen los parámetros escriturales. Dice el texto, a cada una de estas iglesias así reunidas, el Señor, conforme a su voluntad declarada en su palabra, ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para realizar el orden en la adoración y en la disciplina que Él ha instituido para que lo aguarden, juntamente con mandatos y reglas para el ejercicio propio y correcto y la ejecución del mencionado poder. Esta última parte es la gran distinción. La autoridad es para el orden de la adoración, el ejercicio de la disciplina y el velar por guardar los mandamientos del Señor en amor, pureza y santidad. Pero esto es distinto a abusar del rebaño, buscar despojarlos de sus bienes, usar el pecado de ellos y el temor como instrumento para tenerlos sujetos, o desarrollar fórmulas doctrinales ficticias y contrarias a la palabra. También es distinto a involucrarse en todos los asuntos secundarios de los miembros, haciendo mal uso de la palabra. También es distinto a involucrarse en todos los asuntos secundarios de los miembros de la iglesia, haciendo mal uso de la palabra, no para edificación, sino para sacar provecho de ellos y llevar a cabo propósitos que distan de los propósitos de Dios. El propósito por el cual el Señor Jesucristo ha establecido su iglesia es para ser columna y baluarte de la verdad. La iglesia es solamente iglesia en tanto que ésta esté comprometida, firme, abrazada de la verdad y velando por la santidad y pureza, predicando fielmente, haciendo uso correcto de las ordenanzas y aplicando la disciplina con sabiduría, con el deseo de mantener la santidad y pureza en la iglesia, buscando la restauración. Y esta tarea es una tarea en conjunto, donde los ministros deben buscar el salvaguardar este mandamiento y los miembros deben esforzarse por obedecer el mandato del Señor a su iglesia. La verdadera iglesia es una iglesia que goza de vida espiritual y es entregada con celo y pasión, con obediencia y fidelidad a la voluntad declarada por el Señor en su palabra y transmitida por sus ministros. En conclusión, la iglesia posee autoridad, la cual le ha sido conferida por Dios. Esta autoridad
es para el ejercicio correcto de la adoración, predicación, instrucción y disciplina. Sin embargo, la verdadera iglesia está sujeta a la autoridad de Cristo, quien la gobierna por medio de su Espíritu Santo y su palabra. No obstante, el instrumento humano que utiliza el Espíritu Santo para transmitir la palabra, guardar el orden y la pureza del culto de adoración son hombres débiles, vasos de barro, pero capacitados por el Señor para ejercer dicha labor con temor y temblor. Nadie, ninguna otra llamada iglesia, ninguna asamblea de cualquier religión puede acercarse a Dios ofreciendo culto a Dios. Solo la iglesia de Cristo. A ella le ha sido concedido el tener comunión con Dios gracias al Señor y la autoridad de guardar la pureza de la enseñanza de Cristo y de sus apóstoles. Es la autoridad de velar en obediencia y fidelidad en las ordenanzas y en el llamado de nuestro Dios. Contender ardientemente por la fe que una vez fue dada para siempre a los santos. Ahora, vayamos a nuestra aplicación. Hermanos, en esta enseñanza no les he dicho que los pastores no tienen autoridad. No les he dicho que no es necesario sujetarse a ellos. Tampoco les he querido comunicar que los pastores y maestros de la iglesia no son dignos de confianza. Al mismo tiempo, no les he dicho que ellos son perfectos y que no cometen pecado o que no se equivocan. Sin embargo, los verdaderos ministros, a distinción de los lobos rapaces, de los maestros fraudulentos, han sido bendecidos con dones del Señor para llevar a cabo el ministerio. Ellos han sido capacitados para ministrar. ¿Usted quiere ser un ministro? Bueno, mire cómo debe de lucir el ministro creado por Dios en Cristo Jesús. Primera de Timoteo 3, 2 al 7. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. El llamado a ser pastor es un oficio imposible sin el llamado de Dios. Pero además de esto, hablando terrenalmente, es sumamente difícil, sumamente demandante. Vayan conmigo a 1 Corintios 4:10. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. ¿A quién de ustedes les gusta que hablen mal de ustedes? Que les acusen falsamente. ¿A cuántos de ustedes les gusta que aquellos a quienes más quieren les den la espalda y se rebelen contra ustedes? Que no se sujeten a lo que enseñan, cuando lo que están enseñando es la palabra de Dios. Que ignoren las exhortaciones o los consejos que les dan. Bueno, multipliquen eso por 50 o multiplíquenlo por 100 miembros. El pastor tiene que trabajar arduamente. El ser pastor es prácticamente dar su vida, entregar su vida por las ovejas del Señor. Aun cuando éstas se rebelen constantemente y desobedezcan, el pastor debe velar y luchar con la gracia de Dios para que ninguna de las ovejas se pierda. El llamado del pastor de pastores a los pastores es a perseverar en esta tarea, teniendo en mente que el servicio, la diligencia, la perseverancia en este servicio es a nuestro Dios, con la mente de que es a Dios a quien servimos. Ese debe ser nuestro motor y eso es digno de nuestra entrega. Además de esto, también debe haber un estímulo por el gran fruto que surgirá de su arduo trabajo, no por causa de usted, no por mérito de usted, todo por el sobreabundante poder y la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Pero también hay un llamado para los miembros a honrar a los pastores y a imitar su ejemplo, a atender a su llamado, a obedecer, ya que ellos velan por su salvación. Hermanos, el cristiano no ha sido llamado a formar parte de la iglesia
para decir qué le gusta y qué no le gusta. El cristiano ha sido llamado a servir a Dios, sirviendo a los hermanos, dándole gloria a Dios en nuestra conducta diaria, en todas las áreas de nuestra vida, obedeciendo a nuestros pastores en todo aquello que es conforme a la palabra. Porque cuando nosotros obedecemos a los pastores que verdaderamente hacen su trabajo con fidelidad y conforme a lo establecido por el Señor en su palabra, estamos obedeciendo a Dios. Pero cuando desobedecemos a la palabra, a la exhortación bíblica que ellos hacen a nosotros, nuestra contienda ya no es más con hombres, es con el mismo Señor. Por lo cual, los llamo, hermanos, que al igual que los pastores se someten a Dios con temor y temblor, ustedes también se sometan a sus pastores cuando ellos os enseñan bíblicamente, cuando nos exhortan con las escrituras, con temor y temblor. Háganlo con temor y temblor, porque cuando usted no hace esto, usted también ha de rendir cuentas a Dios por su rebeldía. Cuando usted se revela a la enseñanza bíblica que es comunicada por los pastores, no se está revelando a los ministros. Usted se está revelando a la palabra y al Espíritu de Dios. Dice Hebreos 7 al 13, acordaos de vuestros pastores que os han hablado la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hermanos, los llamo a que ustedes se sometan a sus ministros cuando ellos os enseñan bíblicamente y que imiten su conducta, que imiten su fe. Vayamos a orar, por favor. Padre Santo, te damos gracias por esta enseñanza. Señor, te queremos pedir que nos ayudes. Ayúdanos a poder vivir como una verdadera iglesia, a poder cumplir con la comisión que tú nos has dado en este mundo, a poder obedecerte a ti, Señor, y seguirte a ti, no apartarnos de ti, darnos fortaleza para llevar esta tan gran tarea que tú nos has dado. Ayúdanos como iglesia a ser una iglesia bíblica, una iglesia que esté constantemente meditando en tu palabra. Señor, perdona nuestras ofensas y perdona cuán negligentes hemos sido en nuestra tarea, cuán tardos hemos sido para escuchar tu palabra, cuán necios hemos sido para criticar a nuestros pastores y maestros antes de atender a tu llamado. Ayúdanos, por favor, Señor, a atender a tu palabra, a poder escuchar tu palabra y la exhortación que tú nos haces como iglesia. Te pedimos estas cosas, Señor. Te pedimos también por los que aún no creen en ti. Señor, que tú los lleves a que te conozcan, que conozcan la grandeza y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que sean llevados a la fe y el arrepentimiento y que puedan venir juntamente con nosotros a tu iglesia para alabarte a ti, Señor. Te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hemos finalizado nuestro estudio de esta mañana. Espero poder verlos pronto. Los animo a invitar a sus familiares y amigos a escuchar la palabra de Dios. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, desea saber más sobre Cristo, las Escrituras, la fe, el arrepentimiento, sobre la confesión de fe de 1689, sobre la iglesia, o tiene algún motivo de oración, puede llamar al pastor Nelson o consultar con alguno de nosotros y con gusto los atenderemos. El Señor los bendiga.